Hola mis nogaivines, bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Rachel Vizcaíno y este es un nuevo video. Y en el video de hoy estaré respondiendo esta pregunta en la cual me están diciendo que le gustaría que contara la historia de cómo fue que mi esposo y yo nos conocimos, que contara nuestra historia de amor. Bueno, nuestra historia es un poco rarita y rápida, pero bueno, bonita. Todo empezó porque yo iba a empezar a trabajar en una tabaquería allá en Cuba y fui entonces a la tabaquería. Recuerdo que eso fue en marzo del 2022, 2022, ni me acuerdo. Creo que fue en el 2023, sí que no, en marzo del 2023. Fui yo entonces ahí a esa tabaquería. Entonces ya uno entraba, estaban todos los tabaqueros ahí, tabaqueras sentados haciendo su trabajo, y para ir a la oficina del director para hacer la entrevista, para apuntarme y eso, porque era como tipo un curso primero, para cuando me graduara empezar entonces ya lo que era el trabajo fijo, aunque en el curso también pagaban. Bueno, la historia, ¿qué es lo que cuenta? Ya iba subiendo las escaleras con mi prima, recuerdo que mi prima me acompañó, y entonces me da por mirar para la parte de abajo cuando voy subiendo, y entonces como en la tercera mesa lo veo él sentado, y yo, ay, me cayó muy bien ese muchachito. Y yo, prima, mira, me cayó bien aquel muchacho que está allá, que no sé qué más. Bueno, nada, ya subí, y sé que él me miró también, porque bueno, más adelante les voy a contar todo después como nosotros conversamos y todo, como nos enteramos. Entonces nada, ya hablé con el director, que no sé qué más. Como a los 3 días empecé a trabajar, porque eso creo que cayó como un miércoles y me dijeron ya que empezara el lunes. Bueno, como a los 3, 4, 5 días empecé a trabajar. Bueno, el día que empecé a trabajar, ya fui temprano, que no sé qué más, me sentaron al lado de una amiga mía que ya trabajaba ahí, pero yo quería sentarme al lado de ese muchacho que era el que me llamaba la atención. Yo les voy poniendo fotos por acá, por aquí, por cualquier parte, si las encuentro, porque yo me quedé, se me había roto el otro teléfono y el cambio de teléfono también. Entonces si encuentro fotos viejas de nosotros desde cuando nos conocimos hasta ahora, les voy poniendo fotos. Entonces continuo, me senté al lado de esa amiga mía, que no sé qué más, y ya ella me fue enseñando cómo se rellenaba, que esto y que lo otro, pero él estaba haciendo otras partes ya del tabaco. Creo que lo que estaba haciendo era como ya pasando capa o algo así. Entonces yo disimuladamente le dije a la amiga mía, no, mira, me voy entonces a ir a sentar ahora para allá atrás, para parar por al lado de aquel muchacho que está allá, que está haciendo otra cosa, a ver si me puede enseñar. Yo cogí, fui para allá, le dije, no, ¿tú crees que me puedas ir explicando, enseñando, que esto y que lo otro? Y él, no, sí, claro, ven, que esto y que lo otro, coge una silla y siéntate aquí al lado mío. Eso de siéntate aquí al lado mío fue que nunca más me fui de ese asiento. Ya cogí, dije que me pusieran entonces lo que era como la lunita ahí, y ya me quedé ahí en ese puesto. Nada, ahí empezamos a sacar guara, ustedes saben, ¿no? Cómo tú te llamas, que esto y que lo otro, dónde tú vives, bla, bla, bla. Lo busqué en Facebook y entonces nada, lo busqué en Facebook y me aparecía el número de teléfono de él. Yo de fresca cogí su número de teléfono. Nada, entonces él me dijo que vivía, que hacía como un año estaba viviendo en La Reforma. Eso es un lugar de ranchuelo, pero en La Reforma resulta que vive mi abuela. Y yo, así, ¿o qué parte de La Reforma? No, compramos una casa ahí por el cerquita policlínico de una gente que vendieron la casa, que esto y que lo otro, y que yo conocía las personas que habían vendido esa casa. Y yo, no sé muy bien por dónde es, que no sé qué más, pero ya sabía cuál era la casa que él me decía. Y ya yo sabía que ahí vendían galletas. Lo que yo no sabía es que él vivía ahí, si no yo hubiera ido ahí antes. Entonces, esa casa, yo sabía cuál era, porque era el amigo mío el que estaba vendiendo el que había vendido esa casa. Bueno, nada. Pues cogí, me fui ya cuando se acabó el trabajo, me fui para mi casa. Que yo vivía en Castaño, otro compito, cerca de Ranchuelo, pero bueno, había que coger transporte y todo ese lío. Cogí y le dije, mami, mira, hoy me voy a ir a quedar para casa de mi abuela. Cogí la ropa y me fui para casa de mi abuela. Le dije que no, porque tenía que para estar temprano en el trabajo, que esto y que lo otro, me estaba levantando muy temprano ahí, que me quedaba más cerca, que ese lío. Bueno, cogí yo muy disimuladamente, cuando llegué a Ranchuelo a las Reformas, ¿para dónde fui directo?
dije a comprar un paquete de galletas. El único dinero que yo tenía para merendar al otro día lo compré en un paquete de galletas por tal de llegar a verlo a él. Nada, cogí, fui para ahí, amé, que no sé qué más, buenas, hay galletas. Que me salió fue el padre. Y yo, ay, Dios mío, pero que me sale el padre, si yo quiero que me salgas el muchacho, que no sé qué más. Pero yo hablé como, yo lo escuchaba a él, pero en la parte de atrás. Y yo, escuché, sí está ahí. Y yo como que hablaba alto. Y él hizo así, como que asomó la cabeza, recuerdo. Y yo le hice así. Y entonces ya él salió, conversamos que con el otro. Le dije, no, me voy acá para casa de mi abuela. Mi abuela vive ahí, mira en ese edificio, que no sé qué más. Que quedaba como una cuadra, eso, de su casa. Se veía el edificio que hace mi abuela. Entonces, nada, me fui para casa de mi abuela, que no, les miento. Yo le pregunté que si le iba a trabajar al otro día para que me acompañe, para irme con él para el trabajo, porque me daba miedo irme sola, que esto y que lo otro. Y me dijo, no, sí, está bien, yo te aviso. Entonces llegué a casa de mi abuela, le escribí que esto y que lo otro. Me dijo, no, y aquí, y le dije, ¿qué hace? Que esto y que lo otro, ¿cómo está todo? Me dijo, no, aquí sentado arriba de la placa. Yo corrí para el balcón del cuarto de mi tío, que se veía el techo de la casa de él. Me asomo por el balcón y le dije, mira para acá, para el edificio que hace mi abuela. Y entonces él miró y yo le hice así, ya nos saludamos en la bobería. Y no, ¿cómo estás? Que esto y que lo otro, que inventa, no sé qué más. Y yo no recuerdo muy bien, pero creo que le pregunté como que, ¿y tú qué? Y las evitas, y las noviecitas, eso, algo de eso le pregunté. Me dijo, no, yo no tengo. Mentiroso, porque realmente sí tenía. Pero bueno, dice que lo estaba muy bien en ese entonces. Entonces, nada, cogí y le dije, y Sadie es una muchacha que trabajaba también en la tabaquería y ellos siempre estaban en la salsa. Pero bueno, a mí no me importaba, porque realmente no eran novios ni nada. Ella como que era salsosita y le encantaba la guara con él y él putísimo al fin. En la salsa también. Pues nada, ya cogí y me dijo, no, que sabe de que a mí la que me gusta es otra. Y yo, sí, ¿quién? Cuéntame, que yo soy chismosa, que esto y que lo otro. Me dijo, no, tú. Y yo, ay, oh my God. Y bueno, nada, yo como, ay, ya, qué gracioso, que esto y que lo otro. Me dijo, no, verdad. Y yo, bueno, ya está bien. Entonces cogí y, a ver, bueno, eso no fue el mismo día, creo. Pasaron como unos días y todo sucedió así. Pues nada, el otro día me escribió temprano para allá, que siga para el trabajo, que no sé qué más. Y yo rápido terminé de arreglarme y me esperó como en la panadería, que quedaba a 2 cuadras de casa de mi abuela. Ya me esperó ahí y nos fuimos juntos para el trabajo. Ahí empezamos a instalar como una amistad y esto y que lo otro. Y ya así pasó el tiempo, como creo que pasó como una semana. Todo fue rápido. Y me dijo un día, no me acuerdo, bueno, es que realmente yo no recuerdo cómo pasó eso. Sé que me dijo como que fuera allá atrás o algo así, por el comedor, cerca del baño, qué sé yo. Y ahí me espantó mi primer beso. Y yo quedé así. Bueno, todo muy bien, todo encantado. Entonces, cuando regresamos para la mesa del trabajo, el amigo de él, que se sentaba en la parte de atrás, es como que se llevó el pase. Y yo me recuerdo que yo andaba siempre con un brillito. Y le dijo, no, límpiate aquí que tienes brillo. Mentira, no tenía nada, pero él para llevarse el pase, como se había llevado el pase, disimuladamente le dijo así. ¿Y qué hizo el bobo? Hizo así, y se limpió y se miró. Y yo... Y dice el amigo, viste, lo sabía, se dieron un beso, que no sé qué más. Y yo, ay, Dios mío, qué pena, qué cosa tan grande. Bueno, nada, así fue la cosa. De ahí pasó el tiempo, yo fui a su casa. Bueno, pasó el tiempo, no, porque les cuento que todo sucedió en un mes. Que eso fue rápido. Me adelanté demasiado. Entonces, yo fui a su casa, que no sé qué más. Yo me quedaba en casa de mi abuela. En ese tiempo yo no quería salir de casa de mi abuela. Me quedaba, pasaba por su casa, iba por las noches un ratico ahí. Y conversaba, que no sé qué más. Hasta un día que me quedé en su casa. Y sucedió lo que no tenía que ser. Y bueno, sucedió, ya. Después de que me quedé ese día en su casa, yo creo que nunca más me fui de su casa. Ya yo todos los días me quedaba ahí, que no sé qué más, su mamá, su papá, todo el mundo de lo más tratable, que este y que lo otro, su hermano de lo más bien. Bueno, les miento. Con su hermano yo como que no me llevaba bien, nos caímos malísimos. Ya después de tiempo nos empezamos a llevar bien, pero al principio nos caímos mal, no nos soportábamos. Entonces ya, ¿qué pasó después? Pasó un mes que yo salí embarazada. O sea, empecé con él en marzo.
Y yo creo que en abril, a finales de abril, ya estaba embarazada. Bueno, saquen la cuenta por ahí que después yo parí el 17 de enero de 2024. Yo empecé con él en 2023 y parí en enero de 2024. Ya por ahí ustedes pueden sacar la cuenta. Al momento salí embarazada. Nos casamos en diciembre de 2023, no me acuerdo si fue el 5 o el 15 de diciembre, no recuerdo muy bien, sé que tiene un 5, entre 5 o el 15, uno de esas dos fechas. Ya nos casamos, todo muy bien. Yo le voy a ir poniendo fotos por aquí si encuentro las fotos, vuelvo y repito. Y nada, así fue la historia de nosotros, fue todo rápido. Y hasta aquí ahora estamos casi a cumplir, bueno, de casados, vamos a cumplir 2 años ahora en diciembre de casados. Pero desde que empezamos en marzo del año que hubiéramos a cumplir, pero bueno, lo que cuenta es lo de casados. Vamos a cumplir ahora en diciembre 2 años de casados. Y bueno, fue eso, la historia de nosotros fue así, todo como que rápido. Al momento como que me marcó. Dios mía, me embarazó. Me hizo la pipa así en un momento. Todas esas fotos, si aparecen, se las voy poniendo por aquí y eso. Entonces nada, esa fue la historia de nosotros. Y entre risas y lágrimas y pleitos y que si estamos bien y que si estamos mal, aquí estamos todavía luchando por el amor. Y bueno, a ver hasta cuántos años llegamos más. Y bueno, nada, mis amores, este video se los debía y si les gustó no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones, comentar, compartir. Pueden decirme en los comentarios qué más les gustaría que hiciera, si les gustaría que hiciera un video, no sé, de mi embarazo, de cómo fue mi embarazo, fotos de mi embarazo, de cuando parí, y todas esas cosas también pueden ponérmelo, o de lo que quieran que haga un video, si está a mi alcance, pueden ponérmelo que yo se los estaré haciendo. Entonces nada, los quiero y los amo y besotes. No olviden suscribirse, por favor, que me estarían ayudando un montón para los que son nuevos por aquí. Y nada, besotes y los amo. Chao.